El marqués Windsor esperaba con ansias recibir noticias sobre su encargo, pero pasaba de la hora acordada y no había llegado, puesto que su informante le aseguró que lo visitaría a las 10 en punto. Desde que el marqués le hizo su solicitud, el informante nunca lo contactó hasta ese momento, y como el reloj marcaba las 12 pensó que su encargo había sido un completo fracaso. El marqués tenía todo preparado porque su informante le aseguró que enviaría a alguien cuando se presentara la oportunidad, pero al ver que ya era muy tarde y no había llegado estaba molesto porque ni siquiera era capaz de cumplir una simple promesa sobre el tiempo. Y aunque al marqués le molestaba la espera, en cierta manera lo entendía porque su informante, al ser joven, sabía que carecía de modales, e inesperadamente llegó dicho individuo, entró por la ventana y exaltado le informó que había problemas. El marqués se molestó aún más porque al entrar nuevamente rompió la ventana, y le recordó que anteriormente le había mencionado que entrara por la puerta principal. El informante respondió que no le importaba por qué parte de la mansión entrar ya que no tenía modales, y cambiando de tema el marqués le preguntó si había llevado a cabo su cometido, deshacerse del tercer príncipe. El informante, que en realidad era el asesino que había contratado a las sombras negras para eliminar a Ludwig, le respondió que su pregunta se escuchaba como si él fuera el único que deseara la muerte del tercer príncipe, y le recordó al marqués que él también deseaba la muerte de Ludwig Magenta tanto como él. Bajo la percepción del mercenario, el marqués no estaba satisfecho con la posición que tenía, ser el presidente de la Asamblea de Nobles, y por lo mismo estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que tuviera derechos a la sucesión a la corona como Ludwig porque aspiraba al trono. Y como Windsor no quería seguir perdiendo el tiempo con el mercenario y no le gustaba la arrogancia de cómo se dirigía a él, le preguntó si todo había salido de acuerdo al plan, ya que le había brindado los mejores caballeros de su guardia personal, así que la posibilidad de fracaso no sería posible. Pero al mercenario no le pareció correcto que Windsor, que a miembros de las sombras negras los llamara su guardia privada, porque proviniendo de él sonaba contradictorio, porque mientras codiciaba el trono, necesitaba la ayuda de las sombras negras, asesinos despiadados que únicamente destruían al imperio, y se lo hizo saber, pero al marqués le parecían tonterías las conjeturas del mercenario, porque bajo su observación el pueblo de los hombres bestia eran una plaga para el imperio, y que las sombras negras los eliminaran contribuía con la economía de la nación, así que no le parecía correcto que insinuara que era un traidor de su nación, porque gracias a personas como él, verdaderos patriotas, se estaba deshaciendo de la plaga que eran los hombres bestia. El mercenario no estaba de acuerdo con el pensamiento del marqués, y le dijo que incluso si retrocediera el tiempo él jamás cambiaría. El marqués no entendió el significado de esas palabras, y le preguntó a qué se refería. El hombre respondió que no era necesario que lo entendiera, pero que tenía que darle una mala noticia, que los caballeros que le había prestado habían muerto en el enfrentamiento con Ludwig, todos, incluso los que recientemente le había enviado. Windsor no podía creer lo que estaba escuchando, porque eso significaba que la misión había fracasado y Ludwig seguía con vida, y no entendía cómo eso era posible si él le había asegurado que sería un éxito. Sin embargo, el mercenario nunca le aseguró nada, y le explicó que el tercer príncipe no era una persona fácil de tratar como se lo había mencionado, ya que todos fueron aniquilados instantáneamente por él. Entonces el marqués le preguntó si también había muerto ese tipo. El mercenario, con una expresión seria, le preguntó a quién se refería. Windsor respondió que hablaba de un joven mago quien debía estar entre los refuerzos que había enviado recientemente. El mercenario entendió de quién hablaba y le mencionó que había fallecido. El marqués, al saber sobre la muerte del chico, no se inmutó en lo más mínimo, y se lo hizo saber al mercenario. El hombre no se sorprendió por la indiferencia del marqués, ya que la mayoría de los nobles como él hacen negocios aprovechándose de los hijos de otros, por lo tanto la vida de esos niños es insignificante para ellos. A Windsor no le importaba lo que le había sucedido al chico y exclamó lo molesto que estaba de que hubiera perecido sin haberle pagado todo el oro que había invertido por criarlo. Al mercenario le parecieron muy duras las palabras del marqués, porque aunque no fuera su hijo biológico seguía siendo su hijo. Pero el marqués no pensaba de esa manera, porque si había incorporado a su familia a un huérfano sucio como lo era el chico fue únicamente para facilitarle el ingreso a la Academia Imperial, y beneficiarse de sus poderes invirtiendo dinero en su crianza con el único propósito de que lidiara con los hombres bestia. Y le mencionó que Sardic, al tener miedo en varias ocasiones, le dijo que no podía lastimar a nadie, por lo que si el chico no estaba dispuesto a deshacerse de sus enemigos ya no tenía ninguna utilidad para él. El mercenario pensaba que el marqués no debía ser tan sincero con respecto a su hijo adoptivo, ya que en una noche tan desolada como esa alguien podría estar escuchando en alguna parte. Sin embargo, a Windsor no le importaba que alguien pudiera escucharlo, ya que consideraba que eliminar al tercer príncipe era más importante,
y una vez que Ludwig muriera se concentraría en eliminar a la princesa Charlotte con la ayuda del mercenario. Pero el hombre no pensaba igual que el marqués y ya no estaba dispuesto a ayudarlo, por lo que pensó que ya había cumplido con avisarle todo lo sucedido y por ende se retiraría, así que le dijo que no contara con él porque ya no lo ayudaría. Windsor no creía que su cómplice lo estuviera abandonando y lo llamó traidor, pero el mercenario le respondió que no era un traidor, simplemente ya no estaba dispuesto a enfrentarse directamente al tercer príncipe, porque no podría soportar otra batalla contra él. Y por ende si ya no le era de utilidad ya no tenía sentido que siguiera trabajando para él, así que buscaría otro camino para seguir viviendo. Antes de que el hombre se marchara el marqués le preguntó si no cumpliría su promesa, porque a cambio de cederle algunas sombras negras le prometió que le prestaría su poder. El mercenario respondió que no se preocupara porque él cumpliría su palabra, y el día que necesitara su ayuda se la daría, y posteriormente el hombre saltó desde lo alto de la ventana. El mercenario estaba engañando al marqués porque ya no contaba con ese grandioso poder que alguna vez tuvo, y pensó que aunque lo tuviera no ayudaría nuevamente al Windsor a eliminar a un miembro de la familia imperial. Y posteriormente mientras se retiraba comenzó a buscar a Sardik, porque claramente le había dicho que permaneciera en ese lugar. Repentinamente escuchó unos sollozos y prestó atención de dónde provenían. Al buscar muy cerca de ahí encontró al chico llorando cerca de un árbol. Al parecer Sardik había escuchado toda la conversación y la forma tan cruel del marqués de referirse a él. El mercenario se dio cuenta que el chico había escuchado la conversación y le dijo que el marqués siempre lo vio como una herramienta, y siempre lo vería así. Sin embargo el chico pensaba que si hubiera hecho lo que le pidió el marqués, eliminar a los hombres bestias, lo habría amado, pero el hombre sabía que no era verdad, y para consolarlo le dijo que personas como el marqués no conocen el significado del amor y por ende jamás lo amaría. El mercenario pensaba que si el chico deseaba tanto el afecto de alguien se alejara de Windsor, porque en el mundo podrían existir personas que pudieran brindarle el afecto adecuado, y si era tan inteligente como él le iría bien en cualquier lugar a donde fuera, por lo tanto no debía preocuparse. El chico no entendía por qué un mercenario despiadado le daba palabras de aliento. Lo había ayudado a no morir en el enfrentamiento que tuvo con Ludwig arriesgando su propia vida, y aunque afortunadamente solo había sufrido una herida no era algo que tenía que haber hecho por él, así que le preguntó por qué lo ayudó. El mercenario respondió que era deber de un adulto salvaguardar la vida de un niño, porque incluso un villano como él debía cumplir sus promesas. Por alguna razón Sardik le recordaba al mercenario a su hermano pequeño, por ese motivo lo ayudó, así que le sugirió al chico que se refugiara en la Torre Mágica del Este, y le aseguró que Austin lo recibiría y le proporcionaría un lugar para vivir, pero Sardik no aceptó su sugerencia porque al haber estudiado en la torre varias personas lo conocían, le informarían al marqués Windsor y lo atraparía inmediatamente. El chico creía que el mercenario al haberlo ayudado e impulsado a abandonar al marqués estaría en peligro por su culpa, así que le dijo que tomara la responsabilidad y lo llevará con él. El mercenario no quería tomar la responsabilidad de cuidar de un niño, pero Sardik no estaba dispuesto a permitir que lo abandonara, porque simplemente no podía haberlo ayudado, consolarlo y después marcharse. Y como el mercenario se lo había mencionado, al ser un adulto no podía simplemente abandonarlo, así que le pidió que tomara la responsabilidad y lo llevará con él. Transcurrieron 2 días y Ludwig por fin se despertaba de su larga inconsciencia. Musset, sorprendido y al mismo tiempo aliviado, se acercó a él y le preguntó cómo se sentía. Ludwig estaba desorientado y le preguntó en dónde se encontraba. Musset respondió que estaba en la enfermería del Palacio Imperial y habían transcurrido 2 días desde su inconsciencia, y como le informaron que pronto recobraría el conocimiento le dijo lo preocupado que estaba por no despertar. Como Ludwig se levantó, Musset le dijo que por órdenes del doctor una vez que despertara no debía levantarse, pero Ludwig hizo caso omiso y como no recordaba nada le preguntó por qué se encontraba en la enfermería. Entonces Musset le explicó que al salir a escondidas del Palacio Granate para visitar la pastelería de Lysian se encontró casualmente con Olivia, y en medio de su conversación salieron del lugar y fueron atacados por las sombras negras. En ese momento Ludwig se sorprendió y preocupado preguntó si Olivia se encontraba bien. Musset trató de tranquilizarlo y le dijo que Olivia se encontraba a salvo, pero le mencionó que en el proceso del rescate hubo un pequeño problema, así que le resumió toda la situación, que Olivia había visto lo que él tanto se esforzó en ocultarle, ser poseído por el ente maligno, el cual emergió mientras él perdía el conocimiento, y como el ente tampoco quería morir contuvo las heridas de su cuerpo y eliminó a las sombras negras. Como Musset conocía a Ludwig, le ocultó el hecho de que el espíritu maligno intentó eliminar a Olivia, así que continuó explicándole que únicamente se descontroló al igual que en la cacería de la última vez, y que Olivia al presenciar la posesión se asustó un poco,
pero una vez a salvo él le explicó la situación para evitar malentendidos y ella lo entendió. Aunque el mayordomo intentó minimizarle todo lo sucedido a Ludwig para que no se preocupara, asegurándole que Olivia, una vez de escuchar toda la explicación y entenderlo, se ofreció a ayudarlo. Ludwig estaba aterrado por la explicación de Musette porque no entendía por qué el ente maligno había aparecido repentinamente si antes de salir no había presenciado fiebre y se sentía bien, pero sobre todo había transcurrido una semana desde la última vez que cazó a una sombra negra. Musette intentó tranquilizarlo argumentando que tal vez el ente apareció porque estaba en peligro su vida, así que le sugirió que no se preocupara demasiado. Pero Ludwig, lejos de calmarse, se exaltó porque si el ente apareció sin que él presenciara los síntomas significaba que el ciclo se había roto, y ya no sabría cuándo y dónde perdería el control nuevamente. Y suponía que al no haber presenciado los síntomas la enfermedad había progresado rápidamente, y si no lograba encontrar una manera de controlarla repetiría los acontecimientos de su vida pasada, viviendo cada día en un estado peor que la muerte, eliminando a otros inconscientemente, repitiendo acciones irreparables y viviendo en el arrepentimiento una y otra vez. Ludwig se atormentaba porque no quería vivir nuevamente de esa manera y Musette, sin entender por qué reaccionaba descontroladamente, le dijo que se tranquilizara, e inesperadamente a Musette le anuncian que el príncipe tenía una visita. Y posteriormente el doctor que lo había atendido, al ver que ya estaba despierto, autorizó a la visita a entrar. La persona que lo visitaba era Olivia, quien al verlo despierto se alegró que estuviera consciente y que se encontrara mejor, y aunque sabía que era muy pronto para visitarlo, ya no podía esperar más para verlo y hablar con él, porque tenía algo importante que decirle y esperaba que él la escuchara, aunque ella estaba consciente de que él acababa de despertar, y necesitaba estar lo más tranquilo posible. Ya no podía esperar más para informarle lo que había descubierto. Sin embargo, Ludwig, en lugar de sentirse alegre por su visita, recordó los terribles acontecimientos de su vida pasada, y las palabras tan crueles que una vez ella le dijo: «Muérete, asesino». Ludwig no solo estaba asustado de poder lastimar a Olivia, sino que además no quería escuchar nuevamente de ella palabras tan duras. Posteriormente a su reacción y con la llegada repentina del doctor, Musette le informó que la condición de Ludwig era un tanto extraña. E inesperadamente para los presentes el príncipe le gritó a Olivia que se fuera, que desapareciera de su vista inmediatamente. Olivia, completamente desconcertada, le preguntó si le sucedía algo, porque le parecía que él estaba confundido por su reciente despertar, pero a Ludwig no le importaba lo que Olivia tenía que decirle, así que le dijo que no se le acercara, que abandonara inmediatamente el palacio, y le ordenó como miembro de la realeza que nunca volviera a aparecer enfrente de él. Olivia estaba completamente desconcertada por el comportamiento del príncipe, y como no sabía si había hecho algo mal, le preguntó qué le sucedía, y le mencionó lo injusto que era al tratarla así porque ella solo estaba preocupada por él. También le dejó claro que no obedecería aunque fuera una orden imperial, y no se marcharía hasta que él le dijera una razón convincente. Pero Ludwig únicamente le dijo que lo hacía por su bien, que no discutiera y solo se marchara. Repentinamente el príncipe sintió un profundo dolor, desesperadamente se tocó el pecho mientras Olivia y Musette lo veían. La herida se había vuelto a abrir y sangraba mucho. En ese momento Olivia pensó que si su herida se había vuelto a abrir fue a causa de que Ludwig se había exaltado. Como la condición del príncipe todavía era de cuidado, el doctor tomó a Olivia de la mano y le dijo que no permitiría que nada afectara la salud mental ni física de Ludwig, así que tomándola de la mano sacó a Olivia de la habitación mencionándole que tenía que retirarse. Al mismo tiempo Olivia exclamaba que tenía algo muy importante que decirle al príncipe. Pero para el doctor en ese momento era más importante el bienestar del príncipe, así que no le importó los argumentos de Olivia, y aunque no quiso sacarla por la fuerza, le dijo que como médico la salud del paciente es lo primordial, así que le dijo que lo mejor sería que se retirara por el bien de Ludwig. Olivia, aún desconcertada por los acontecimientos, se preguntó por qué el tercer príncipe actuaba de esa manera. Transcurrieron 2 días y el doctor, en contra de su voluntad, dio de alta al tercer príncipe, y le mencionó a Musette que si su condición en algún momento empeoraba, regresar al centro médico inmediatamente. También le dijo que era muy importante que Ludwig permaneciera quieto por 3 o 4 días. Con las indicaciones del médico establecidas se retiró y Musette se despidió agradeciéndole por su arduo trabajo. Ludwig, quien estaba dentro de su habitación, escuchó las recomendaciones del doctor, así que Musette no tuvo la necesidad de mencionarle dichas indicaciones. El príncipe estaba un poco mejor, pero se sentía culpable de todo lo que le dijo a Olivia. Musette, al verlo triste, le preguntó por qué le había dicho todas esas cosas a Olivia, si después se iba a arrepentir. Ludwig le contestó que no estaba arrepentido porque era algo necesario. Como Musette no creía que Ludwig no volviera a ver a Olivia, le preguntó 2 cosas.
si en verdad cumpliría su palabra de no verla, y si lo hacía si era por temor a lastimarla. Pero él no respondió nada, y Musette al verlo en ese estado no entendía por qué el príncipe se preocupaba tanto si sabía que él siempre estaría a su lado, lo que significaba que si sucediera algo en un futuro Musette lo ayudaría y lo pondría a salvo. Sin embargo, Ludwig no pensaba de esa manera porque simplemente tenía miedo de volver a eliminar a sus seres queridos con sus propias manos. Aunque Musette entendía el temor del príncipe sobre lastimar a Olivia, no entendía por qué pensaba que volvería a lastimar a las personas a su alrededor, porque hasta donde él sabía Ludwig en ningún momento había lastimado a ningún inocente, pero desde la perspectiva del príncipe sí lo había hecho porque eliminar a sus víctimas por ser criminales no era algo bueno, porque no había nada bueno en defender a un monstruo como el que solo puede vivir para eliminar. Pero a Musette no le gustó que Ludwig se llamara a sí mismo monstruo y no creía que estuviera mal que eliminara a las sombras negras quienes se merecían morir en sus manos, porque un grupo que desgracia la vida de otros no se merece compasión. El príncipe hasta cierto punto entendía la manera de pensar de su mayordomo y no defendía a las sombras negras, simplemente odiaba el hecho de tener que eliminar para sobrevivir. El tercer príncipe no estaba seguro si alejar a Olivia era lo mejor, pero sí estaba seguro de algo, que su enfermedad no tenía cura y se estaba acelerando cada vez más, y que a medida que transcurriera el tiempo estaría cada vez menos consciente, y en unos años ni siquiera podría sostener una conversación, y pensó que si para ese entonces no encontrara la cura renunciaría a su vida por su propia mano. Musette se impactó por la forma de pensar del príncipe, y no podía creer que él pensara en poner fin a su vida con sus propias manos. Aunque terminar con su vida sonara algo extremo, Ludwig había tomado esa decisión porque desde que regresó del pasado siempre mantuvo en su mente el peor escenario. Y como existía la posibilidad de que eso sucediera, buscó la manera de pasar más tiempo con Olivia. Aunque fuera corto, quería estar a su lado y ser digno de ella, pero sobre todo mostrarle lo mejor de él porque en el pasado no pudo hacerlo, pero también sabía que si al estar juntos solo se lastimarían, lo mejor sería ni siquiera empezar. Musette, al conocer los pensamientos de Ludwig, no soportó más, y le gritó que no dijera tonterías, que si realmente no quería volver a ver a Olivia estaba bien, porque a veces en la vida se tiene que renunciar a las cosas que importan. Y aunque a veces se puede sentir abrumador el amor y la amistad, al dejarlos marchar el tiempo termina por llevárselos eventualmente. Musette quería hacerle ver al príncipe que a su edad las cosas no son más importantes que su vida misma, y aunque algún día podría tener algo por lo que valga la pena morir, sería hasta que él sea una persona mayor y tenga responsabilidades importantes, y solo entonces es cuando podría tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, no debía decir que moriría por el bien de los demás porque era una persona muy joven para eso. Ludwig estaba completamente sorprendido por las palabras de su mayordomo porque nunca nadie le había hablado de esa manera, porque desde que regresó del pasado siempre ha pensado en morir, y pensaba que era alguien que debía y merecía desaparecer por el bien de todos. En ese punto Musette seguía sin entender por qué Ludwig pensaba en que merecía morir, porque nadie a su alrededor lo esperaba, ni él ni las niñas, y mucho menos sus hermanos, aunque nunca se lo demostraran, porque todos esperaban que él viviera, incluso Olivia, que tenía poco tiempo de conocerlo. Musette, cambiando la atmósfera de melancolía a una alegre, le dijo que estaba en una edad que incluso podía masticar metal, así que sería una pena rendirse tan fácil a sus 18 años por una enfermedad. Ludwig, algo sonrojado porque Musette mencionaba su edad, le aclaró que no era tan joven como él pensaba, y le dijo que aunque no lo pareciera había vivido más que él, así que no lo tratara como a un niño. A Musette le causó gracia que Ludwig le dijera que tenía la misma edad, y le dijo que si quería mostrarle su tarjeta de edad lo hiciera cuando cumpliera 200 años. Por la incomodidad del príncipe, Musette le dijo que si no deseaba ver a Olivia lo hiciera por un tiempo, y posteriormente le dio un mensaje de ella, que aceptaría no verlo por el momento pero que podía esperar un mes o dos, y le recordó que aunque no quisiera verla lo haría en el baile de primavera. Ludwig, al recordarlo, se preocupó porque obligatoriamente tenía que asistir, pero sabía que si lo hacía en su condición el ente maligno podría tomar control de su cuerpo. Musette, al verlo agobiado, le mencionó que si le disgustaba tanto la idea entonces omitiera asistir, ya que solo era una simple fiesta de celebración para convertirse en adulto, por lo que no tenía que asistir si no quería. El tercer príncipe respondió que no podía negarse a asistir porque era un decreto imperial, y le parecía extraño porque repentinamente la familia imperial deseaba que asistiera a la celebración para reconocerlo como parte de la familia imperial cuando siempre lo ignoraron. Ludwig estaba seguro que no tenía otra opción, tenía que presentarse en la celebración, así que pensó que lo mejor sería prepararse en caso de que algo similar a lo anterior sucediera nuevamente, y habiendo tomado una decisión le informó a Musette que iría a cazar.
Pero su mayordomo no estaba de acuerdo porque en su estado era peligroso y se lo hizo saber al príncipe, aunque era verdad, para Ludwig era la única manera de asegurarse que nada malo sucediera en el transcurso del baile, así que le respondió a Musset que saldría a cazar tantas sombras como fuera posible antes de dicha celebración. El mayordomo seguía sin estar de acuerdo con esa idea porque no le aseguraba que cazarlo ayudara. El príncipe ya había contemplado esa posibilidad, pero aún así lo haría porque si no hacía algo no podría soportarlo. Así que le pidió a Musset que no solo lo entendiera sino que además lo ayudara. El mayordomo entendió y aceptó ayudarlo, así que haría todo lo posible para prepararlo antes del baile de primavera. Entonces el tiempo transcurrió y el día del baile de primavera llegó. Mientras tanto en la mansión Sartre, sin pedir permiso, Planus irrumpió en la habitación de su hermana apresurándola porque tenían que llegar puntual al evento. La sirvienta de Olivia se molestó por la interrupción de Planus porque era de mala educación entrar al vestidor sin siquiera llamar. Planus se disculpó, y nuevamente apresuró a Olivia y le preguntó por qué le tomaba tanto tiempo estar lista. La criada respondió que no debía apresurarla ya que era un baile que solo se da una vez en la vida, así que tenía que verse lo mejor posible. Al parecer Olivia ya estaba lista, e Isabel la había ayudado a lucir hermosa, y Planus, maravillado por la belleza de su hermana, no dudó en mencionarle lo hermosa que se veía. Entonces Isabel mencionó que Olivia, al estar muy emocionada por ver al príncipe Ludwig, le escogió el mejor vestido que pudiera lucir. Olivia, al escuchar el nombre del tercer príncipe, inesperadamente cambió de humor, y furiosa gritó que una vez que lo viera lo estrangularía. Isabel, desconcertada, no entendía por qué repentinamente Olivia había cambiado de humor. Planus, al ver a su hermana en ese estado, le preguntó a Isabel por qué en lugar de haberle preparado una vestimenta elegante no le preparó algo cómodo, algo que le ayudara para pelear. Isabel respondió que precisamente lo mejor que pudo hacer fue prepararle algo elegante justamente para que no pudiera iniciar una pelea. Planus no entendía con exactitud el comportamiento de su hermana porque hasta hace unas semanas estaba preocupada por Ludwig, que no se dio por vencida y visitó el Palacio Granate a pesar de que le prohibieron su entrada. Y aún así no se rindió y buscó la manera de entrar al palacio sin que nadie lo notara, y cuando fue descubierta la rechazaron sin compasión docenas de veces. Y aún así no se rindió, pero sus esfuerzos fueron en vanos, porque cada vez que intentaba entrar era descubierta y echada sin compasión. Y eventualmente toda esa preocupación hacia Ludwig se convirtió en obsesión y luego en desprecio. Olivia estaba furiosa con el tercer príncipe porque, a pesar de estar tan preocupada, él ni siquiera quería verla, así que su hermano pensó que debía tranquilizarla antes de llegar al baile, porque si no lo hacía Olivia no se controlaría. Y cuando le recordó que Ludwig se había lastimado tratando de protegerla cuando fueron atacados, ella lo vio con una expresión que a Planus le causó temor. Pero aún así Planus no se amedrentó y siguió hablando y le mencionó que si lo pensaba detenidamente el tercer príncipe le había salvado la vida. Sin embargo ella no pensaba igual y, lejos de tranquilizarse, tomó a su hermano por el cuello y furiosa le dijo que no podía ser indulgente con Ludwig, porque aunque le hubiera salvado la vida no podía simplemente ignorarla sin ninguna razón. Mientras ellos seguían discutiendo, repentinamente llegó una visita. Olivia, al ver quién era, recordó que le había prometido a Milian que asistiría con él al evento, y él, muy emocionado, llegó puntual como se lo había prometido, y con un rostro que reflejaba felicidad le preguntó si ya estaba lista para partir al baile. E inmediatamente saludó a Planus y se disculpó por haber entrado sin pedir permiso. Olivia también se disculpó con él por haber olvidado que asistiría con él, y argumentó que lo había hecho porque se encontraba distraída. Milian la disculpó y entendió que si lo había olvidado es porque tenía varias cosas en mente, y le dijo que si necesitaba más tiempo esperaría, ya que todavía había tiempo antes de que comenzara el baile. Y le explicó que si llegó antes de la hora acordada fue porque el acompañante de su amiga Lily estaba desesperada por verla. El acompañante del cual hablaba Milian era la hermana pequeña de Lily, Lina Cornwall, quien al ver a Olivia se alegró ya que tenía mucho tiempo sin verla, e inmediatamente se lanzó sobre ella para abrazarla, y por parte de Olivia también estaba muy feliz de verla. Al tenerla en sus brazos le mencionó lo hermosa que se veía al igual que su cabello. Lina, orgullosa de su apariencia, no dudó en mencionar que todo era gracias a su hermana, y Olivia, al ver a Lina tan tierna, no resistió lo adorable que se veía y le dio un cariñoso beso. Tanto Milian como Lily observaban a una corta distancia todo el caos que provocaba su pequeña hermana y Olivia, y se lo expresó a Milian. El emocionado le preguntó a Lily por qué tardó tanto en llegar. Entonces Lily recordó que al momento de bajarse del carruaje Milian, sin previo aviso, se llevó a su hermana rápidamente sin importarle que la acababa de peinar. Y en lugar de responderle, Lily le preguntó por qué se llevó a su hermana cuando ella le dijo que se bajara primero, y se encontrara a solas con Olivia para que le preguntara si era oportuno entrar a la mansión.
Milian respondió que a su parecer lo mejor era que todos se reunieran sin perder tiempo. Olivia, al darse cuenta de la presencia de su amiga, se sorprendió que llegaran junto con Milian, y se alegró que ella se vistiera como se lo había sugerido en el pasado, por lo que le dijo que se veía muy hermosa al vestirse así. Lily estaba sonrojada por el cumplido de Olivia y le agradeció por sus palabras, y se preguntó por qué sentía una extraña sensación. Lina repentinamente se acercó a Planus y, llamándolo anciano, le preguntó por qué se encontraba encorvado. Tanto Planus como Isabel no solo se sorprendieron por la forma de cómo Lina se dirigió a él, sino que además estaban sorprendidos que la niña tirara del cabello de Planus. Lily, preocupada por la forma de actuar de su pequeña hermana, rápidamente se disculpó con Planus, y reprendió a su hermana por jalarle el cabello a un adulto. Y Milian, que solo observaba la situación, únicamente exclamó para sí mismo lo despistada que era Lily, mientras ella trataba de controlar a su pequeña hermana, que por su edad actuaba imprudentemente. Una vez que Olivia estuvo lista, los cuatro menos Planus, quien viajaba en otro carruaje, se dirigieron al baile de primavera, y mientras llegaban a su destino, Olivia les mencionó que desde el día que sufrió el ataque Ludwig la ha estado evitando. Lily, sorprendida por lo que escuchaba, preguntó en voz alta si sabía el por qué, y Olivia, como no quería despertar a la pequeña Lina, le dijo que bajara la voz. Entonces le respondió que no sabía. Lily, aunque entendía que Ludwig se sintiera intimidado después de haber estado a punto de morir, no entendía la razón del por qué evitaba a Olivia, quien estuvo con él, e incorporándose a la conversación, Milian comentó que tal vez lo hacía para protegerla, ya que también los mercenarios la lastimaron, aunque hubiera sido una lesión menor. Por lo tanto, el príncipe pensó que manteniendo distancia con ella sería lo mejor. Olivia, al escuchar las suposiciones de Milian, pensó que si ese era el caso debió habérselo dicho, así ella no habría pensado que Ludwig ya no quería ser su amigo, porque cuando la vio en ese entonces él se asustó. Y aunque solo de recordar cómo el príncipe la trató y le gritó ese día, Olivia nuevamente se enfurecía, pero también entendía que los argumentos de su amigo Milian estaban fundamentados. Y manteniendo una pose de molestia por el hecho de que Ludwig no deseara verla, mencionó que anteriormente el tercer príncipe le confesó sus sentimientos, entonces no entendía por qué no quería verla. Los amigos de Olivia, al ver su actitud y la expresión en su rostro, le preguntaron si realmente el propio príncipe le había confesado sus sentimientos, y si ella realmente no tenía sentimientos por él. Olivia no sabía cómo responder a tal cuestionamiento, así que les dijo que Ludwig le confesó sus sentimientos después de salir de la pastelería de Lysian, y posterior a su confesión fueron atacados, dejando el asunto en el olvido. Lily se sintió mal por Ludwig porque cuando tuvo la oportunidad de confesarle sus sentimientos a su amiga sufrió un atentado terrible, y Milian pensó que tal vez no la estaba evitando sino que simplemente se sentía mal. Lily, teniendo conocimiento por todo lo que pasó, Ludwig le preguntó a Olivia si le dio una respuesta. Olivia le respondió que no tuvo tiempo de responder, ya que después de eso fueron atacados y el príncipe se estaba desangrando. Pero como Lily sabía que Olivia había visitado a Ludwig en el hospital, le preguntó si en ese momento le dio una respuesta. Olivia, algo avergonzada, respondió que en ese momento el príncipe se alteró en cuanto la vio, y ella tenía algo más importante que decirle, así que dejó su respuesta en segundo plano. Sus amigos, al ver la frialdad de Olivia para con Ludwig, se susurraron lo desconsiderada que era, y pensaron que por ese motivo tal vez los sentimientos del príncipe fueron lastimados. Pero como ella podía escuchar perfectamente sus susurros, respondió que no era momento para hablar de eso con él, ya que había cosas más importantes, como por ejemplo el atentado que sufrió. Pero sobre todo cuando él la vio se asustó inmediatamente y le gritó que se fuera sin darle oportunidad de decirle nada. Entonces Milian se acercó a ella y, posando su mano sobre su hombro, le dijo que todo el asunto del asesinato la dejó un poco insensible y le explicó cómo posiblemente se comportó en esa ocasión. Milian comenzó mencionándole que el príncipe que la ha amado durante años finalmente abrió su corazón y se confesó, y cuando por fin estaba a punto de escuchar la respuesta fueron atacados, y el que la defendió para que no fuera lastimada fue herido gravemente, pero logró sobrevivir con el único propósito de escuchar su respuesta. Olivia, que era una chica muy inteligente, se dio cuenta que Milian en las últimas dos modificaciones de su último examen escrito se equivocó, por lo tanto no estaba dispuesta a permitir que él, un chico con faltas de ortografía, la llamara insensible, y le dijo que aunque no le dio una respuesta, lo que tenía que decirle era algo mucho más importante que eso. Pero Milian reafirmaba lo que pensaba, que ella era una insensible, y prueba de ello era el hecho de que Olivia seguía diciendo que había algo más importante que su respuesta, que saber el estado de salud del príncipe, por lo que lo llevó a adivinar que Olivia ni siquiera pensó en cómo se sentía Ludwig, y simplemente irrumpió en el hospital para hablar de lo que había averiguado.
Lily también estuvo de acuerdo con Milian y aseguró que Olivia solo se apresuró a preguntarle cómo se encontraba únicamente para informarle los resultados de su investigación. Olivia no pudo negar todas las suposiciones de sus amigos y pensó que posiblemente actuó de manera egocéntrica. Sin embargo, seguía pensando que lo que tenía que decirle era mucho más importante que darle una simple respuesta sobre una confesión amorosa. Pero para Lily era normal que Olivia actuara insensiblemente porque siempre ha sido así, y se lo dijo a Milian. Olivia, al pensar detenidamente en todos los argumentos de sus amigos, creyó que posiblemente fue su culpa que Ludwig no la quisiera ver. Y Lily, al ver la expresión de Olivia, le dijo a Milian, quien a su vez no dejaba de reírse, que ya era suficiente de bromas porque veía que estaba a punto de llorar. Y para consolarla le dijo que no se preocupara, que aunque no podía verlo dentro del Palacio Granate, lo vería una vez que llegaran al baile. Y le aconsejó que una vez que lo viera se acercara para hablar con él y arreglar a los malentendidos. Olivia lo que más deseaba era hablar con él, porque tenía que decirle lo que descubrió sobre su enfermedad, así que pensó que pasara lo que pasara no se iría del baile sin hablar con él. El magnífico lugar brillaba y rebosaba de un gran esplendor, el cual era adornado por hermosas flores que anunciaban la llegada de la primavera. Dentro del magnífico palacio los nobles y nobles de alto rango disfrutaban del esplendoroso banquete, y Austin podía ver en los invitados la curiosidad por saber si el emperador aparecería porque hacía tiempo no se presentaba. Uno de los invitados se acercó al duque White, el vizconde Carew, para saludarlo. Austin estaba sorprendido de verlo ahí porque no esperaba que alguien como él asistiera al baile, así que le preguntó por qué motivo había asistido. El vizconde le respondió que su hija haría su debut porque había cumplido 19 años. Pero también al vizconde le pareció raro que el duque White se presentara en un baile, y supuso que si lo había hecho era porque alguno de sus aprendices asistiría. Y antes de que pudieran entablar una conversación anunciaron la entrada del tercer príncipe Ludwig Magenta. Todos los presentes se impactaron por tal acontecimiento, porque nadie sabía de su existencia, pero Austin estaba alegre de su llegada, porque aunque le había dicho que no debía asistir por su salud, como siempre lo ignoró, pero aún así estaba feliz de que hiciera acto de presencia porque se sentía orgulloso de que él fuera su alumno. Gracias por ver mi video, espero que haya sido de su agrado, y nos vemos pronto en un nuevo episodio.